El Consejo sí les da la bienvenida, nos complace que nos acompañen. Antes de iniciar, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube si aún no lo han hecho y activar las notificaciones. No olviden dar like y compartir el video si les gustó. Presento a los ponentes de este evento. Belén Arroyo es consultora en ciberseguridad y Threat Hunter, especializada en detección de amenazas en entornos corporativos. Creadora de Hidden, iniciativa que promueve la seguridad digital mediante contenidos educativos. Ayuda a organizaciones en Latinoamérica a fortalecer su postura ante un entorno digital cada vez más complejo. David Taboada Garza es actualmente el presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, y ha ocupado diversos cargos de liderazgo en organismos empresariales. Es también el director general de Código Verde, una empresa de consultoría en seguridad de la información, lo que le ha permitido conocer de cerca las necesidades y desafíos que enfrentan las organizaciones en el mundo digital. Su enfoque profesional se centra en apoyar a consejos y equipos directivos a tomar decisiones acertadas de seguridad de la información, además de ser conferencista internacional y articulista sobre la materia. Agradecemos a los expositores por su presencia. Antes de iniciar, les invitamos a colocar sus preguntas o comentarios en el chat durante el evento. De esta manera, el equipo de producción las hará llegar a los expositores. Una vez más, bienvenidos al evento y gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el panorama de amenazas del 2025. Lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy es una recopilación de distintas fuentes confiables, entre ellas el Informe Global de Amenazas de CrowdStrike 2025, el de ESET, Fortinet y Entel. Y tiene como objetivo darnos una visión clara del panorama que enfrentamos en ciberseguridad, especialmente en este año. Cada año este tipo de reportes nos ayuda a entender qué es lo que estuvo pasando con los adversarios, cómo se movieron, qué tácticas usaron y sobre todo cómo están evolucionando. En el 2024 vimos un salto fuerte de profesionalismo del cibercrimen. Cada vez se organizan más como empresas, con estructura, automatizaciones y velocidad. Algunos atacan en minutos desde el primer acceso, lo que nos obliga a tener defensas cada día más ágiles. La idea de este espacio no es solamente repasar datos, sino entender el comportamiento detrás de las amenazas. Porque queremos defender bien, si queremos defender bien, primero tenemos que conocer bien quiénes nos atacan. Así que vamos a ver qué técnicas están usando, cómo entra en juego la inteligencia artificial y qué es lo que está pasando en América Latina en particular. Ahora sí, vamos con algunos datos claves del panorama global. Primero, el ritmo de los ataques. Hoy en día, el tiempo promedio que tarda un atacante en moverse lateralmente dentro de la red, es decir, de pasar de un equipo comprometido al siguiente, es de 48 minutos. Lo más preocupante es que el ataque más rápido que se registró en el 2024 ocurrió en apenas 51 segundos. O sea, si no detectamos y actuamos rápido, el daño ya está hecho. En cuanto a lo que son los métodos de accesos, vimos un gran crecimiento en lo que es el phishing, que es ese phishing que se realiza por llamada telefónica, y del phishing de devolución de llamadas, en donde te hacen llamar a números falsos, haciéndose pasar por soporte técnico o por bancos. Además, el número de credenciales robadas explotó. Aumentó un 50% la venta de accesos válidos en foros criminales y más de la mitad de las vulnerabilidades aprovechadas en 2024 tuvieron que ver con el acceso inicial. Otro dato importante es que la evasión sigue siendo la regla. El 79% de los ataques no utilizaron el malware tradicional. En cambio, los atacantes usan herramientas del propio sistema o acceden directamente con usuarios válidos. Además, se incrementaron en un 35% los casos en donde los adversarios interactúan directamente dentro del entorno comprometido, lo que se llama ataques hands-on keyboard. Como si eso fuera poco,
la inteligencia artificial generativa también entró en juego del lado ofensivo. Se utiliza para mejorar campañas de phishing, campañas de ingeniería social, crear desinformación o automatizar scripts. Cada vez es mucho más difícil distinguir un mensaje falso de uno real. Y por último, hay dos tendencias más que vale la pena destacar. Primero, que los ciberataques a entornos en la nube crecieron en un 26%. Las malas configuraciones y la falta de monitoreo sigue siendo un problema muy común. Y segundo, bueno, los sectores más afectados en este caso fueron lo que es finanzas, manufactura, medios y tecnología. Así que todo esto muestra un panorama en donde los adversarios son mucho más rápidos, más evasivos y sobre todo más profesionales. Así que frente a esto, la reacción lenta ya no es una opción. Con esto pasamos a una mirada más cerca de Latinoamérica, donde los números también hablan por sí solos. En el 2024, los 3 países más afectados por el cibercrimen, por ciberataques, fueron Brasil, México, Argentina, que juntos sumaron un 73% de los incidentes reportados. Y si sumamos a Chile y Colombia, podemos llegar a un 86% de los ataques en la región. O sea que hay una clara concentración de actividad en países con infraestructura digital desarrollada y alta actividad empresarial. Y como resultado de esto, en 2024 se registraron más de 360 organizaciones comprometidas para ataques de ransomware, lo que representa un nuevo récord para la región, superando por 114 los casos del año anterior. Y obviamente el impacto económico también creció, porque el costo promedio de una violación de datos llegó a los 4,88 millones de dólares, un 9,7% más que en el 2023. Este aumento refleja que los ataques no solamente son más frecuentes, sino que son mucho más complejos y más dañinos. Además, se destacó el uso de la inteligencia artificial para poder automatizar campañas, como mencioné antes, evadir defensas y lanzar ataques mucho más dirigidos. Y el crecimiento de las plataformas de Ransomware as a Service o RAS facilitó que hasta grupos sin ningún tipo de experiencia técnica pudieran llevar ataques a escala. Así que hoy en día los grupos de ransomware y los actores estatales lideran lo que es el crimen organizado digital, no solamente por sus capacidades técnicas, sino también por sus recursos económicos y políticos que tienen de atrás, porque muchas veces están respaldados por los gobiernos. Así que ahora vamos a pasar a hablar un poco de las amenazas cibernéticas. Y si tenemos una amenaza que dominó el escenario durante el 2024, efectivamente fue el ransomware. Tanto a nivel global como en Latinoamérica, esta modalidad se consolidó como la más frecuente y al mismo tiempo como una de las más sofisticadas. Según los registros del CCI de Entel Digital, el ransomware representó el 38% de todas las ciberamenazas registradas en la región y no solamente creció en volumen, sino que también en calidad, porque los ataques son mucho más dirigidos, más automatizados y mucho más difíciles de contener. Así que ahora en la próxima slide vamos a ver por qué es que está creciendo tanto esta amenaza y qué factores están impulsando este tipo de actividades y por qué hoy incluso actores sin conocimientos técnicos pueden lanzar ataques a gran escala. Después vamos a hablar un poco más de los actores de amenazas, pero estos fueron los 3 principales actores de ransomware en el 2024, que tenemos Ransom Hub, Lockbit y Akira. Bien, en esta parte vamos a centrarnos en 2 amenazas que estuvieron muy presentes en la región. Por un lado tenemos el ransomware y por el otro la filtración de datos. El ransomware, como vimos, sigue evolucionando y sumando nuevos actores a la escena, tanto a nivel global como a regional. ¿Y por qué sigue creciendo tanto esta amenaza? Hay 3 factores claves que pueden explicar su expansión. Por un lado, las grandes ganancias económicas que los atacantes obtienen por cada una de estas operaciones. Hay mucha reutilización de los kits de ransomware que ya están filtrados en Internet. Y por otro lado,
la constante aparición de nuevas cepas que hacen que las defensas tradicionales queden obsoletas muy rápido. Y esta evolución no es solamente teórica, porque se refleja directamente con los números. Como podemos ver, en el 2021 hubieron apenas 13 casos de ransomware, en 2022 subimos a 186, en el 2023 fueron 246 y finalmente en el 2024 llegamos a 360 casos en Latinoamérica. Es un crecimiento explosivo que muestra cómo este tipo de ataques dejaron de ser algo puntual y se están convirtiendo en una amenaza más estructural para las organizaciones. Y por otro lado tenemos las filtraciones de datos, lo que se conoce como data breach o data leaks, que si bien mostraron una leve baja en el 2024, con 405 casos frente a 442 del año anterior, no significa que el problema esté resuelto. Según el informe del CCI de Entel Digital, esta caída no tiene una causa clara y con el avance de la digitalización y el manejo masivo de datos, el riesgo siempre es que vuelva a crecer este número. Así que para dar un resumen de estas principales amenazas, el ransomware sigue creciendo, las filtraciones, aunque bajaron un poco, siguen siendo una amenaza latente y que puede volver a escalar en cualquier momento. Ahora sí vamos a pasar a los principales actores de ransomware que estuvieron más activos en Latinoamérica durante el último año. Primero, algo importante a tener en cuenta. Estos grupos no siempre operan con la misma identidad por mucho tiempo, porque muchas veces cumplen con su objetivo económico y luego desaparecen o cambian de nombre para poder evitar ser rastreados por las partes de las fuerzas de seguridad. Dicho esto, los 3 grupos con mayor actividad en la región en 2024 fueron Ransom Hub, Lockbit y Akira. Ransom Hub es uno de los más recientes, apareció en el 2021 y ya lleva un total de 544 víctimas, pero viene con un crecimiento bastante acelerado y un enfoque bastante sofisticado. En algunos casos ofrece incluso un informe de pentesting a las víctimas detallando las vulnerabilidades explotadas. Proporciona a las víctimas, un ID y una dirección Onion personalizada para poder negociar. Luego tenemos a Lockbit, que es de origen ruso y quizás es el más conocido por su gran volumen de operaciones. Surgió en el 2019 y ya acumula más de 2.900 víctimas a nivel global. Superó históricamente a otros grupos muy conocidos como Conti. Para Lockbit, el FBI logró confiscar parte de su infraestructura y recuperar unas 7.000 claves de descifrado. Incluso el FBI ofrece recompensas totales de $15 millones por información, así que cualquiera que obtenga información y quiera compartir, hacemos mitad y mitad, es bienvenido. Pero a pesar del golpe, Lockbit sigue activo y con operaciones en curso. Y por último tenemos Akira. Akira es un actor que mostró un nivel técnico muy alto, ataca variedad de sectores, pero tiene especial foco en lo que es la banca y la industria tecnológica. Y pasaron de usar herramientas de terceros a desarrollar su propio malware. Se suelen actualizar constantemente y mantienen operaciones bien organizadas. Al día de la fecha se le atribuyen al menos 415 víctimas globales. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Latinoamérica es un blanco tan atractivo para estos grupos? Y la realidad es que, hay 3 puntos claves. Por un lado tenemos lo que es la falta de cultura y de recursos en la ciberseguridad, la alta actividad económica en algunos países y la lentitud en las aplicaciones de leyes y de normativas en muchos casos suele ser otro indicador. Y con esto pasamos ahora a lo que es data breach o las filtraciones de datos. En el ecosistema de los actores detrás de estas filtraciones es bastante dinámico porque muchos operan con alias desechables, capaz que utilizan dentro de campañas que son breves o como parte de operaciones específicas del cibercrimen o el hacktivismo. Y la mayoría de estos nombres aparecen una sola vez y desaparecen, pero existe una minoría
de estos nombres que tienen una reputación consolidada, especialmente en lo que son los portales de la dark web o foros de ventas de datos. Y también es muy importante aclarar que no todos los leaks se hacen públicos. A veces se comparten por canales cerrados o entre actores específicos y la decisión de divulgar o no depende directamente de la motivación del atacante, que puede ser económica, política o ideológica. Entre los actores más destacados en el 2024, en nuestra región encontramos a 3 perfiles muy distintos. Tenemos PRAPRA123, que suele mantener algo de actividad fuera de la región, pero su foco generalmente está en Argentina, Perú y Ecuador, y apunta a organismos públicos, educativos y gubernamentales. Tiene una alta reputación en foros del mercado negro, aunque no se detectó nueva actividad desde marzo del 2024. Luego tenemos a Injection Infierno, que opera con grandes volúmenes de filtraciones y muchas de ellas de Latinoamérica. Tiene como especialidad recolectar datos personales para poder revenderlos como leads comerciales. Y un dato muy interesante es que a diferencia de otros grupos o actores, se perfila como un usuario individual, no como un grupo. Y luego tenemos a Ciberinteligencia SB, que está activo principalmente en El Salvador y tiene una motivación política. Suele publicar información sobre presuntas corrupciones estatales con actividad visible en canales de Telegram y se lo vincula supuestamente con el grupo de Guacamaya, que es conocido por realizar ciberataques activistas. Así que, en resumen, el mundo del data breach en la región está lleno de perfiles que cambian, muchas veces visibles para el ojo público, pero bueno, con impacto directo sobre gobiernos, ciudadanos y organizaciones. Y bueno, volver a mencionar, ¿no?, que como vimos antes, aunque en el 2024 hubo una leve baja de la cantidad de filtraciones, el riesgo sigue creciendo a medida que avanza la digitalización. Dicho esto, vamos a pasar a los sectores más afectados y compensando hablando con lo que fue los grupos de ransomware. Por un lado tenemos las bancas y las finanzas, que siguen siendo un objetivo prioritario, y esto se debe principalmente por el retorno económico que estos ataques pueden llegar a generar. Y por otro lado, la industria tecnológica aparece como la más codiciada. ¿Por qué? Porque muchas empresas no solamente tienen gran infraestructura expuesta, sino que además son proveedores de servicios. Esto significa que un solo ataque puede llegar a afectar a miles de personas o empresas al mismo tiempo, lo que realmente genera una presión por pagar el rescate rápidamente y evitar daños reputacionales. Los actores de ransomware entonces estudian muy bien a sus víctimas, saben calcular cuál es el valor del servicio que afectan y exigen rescates que, aunque son altos, obviamente, resultan más baratos que afrontar la interrupción del servicio y la exposición de datos sensibles. Si miramos los datos concretos del 2024, el top 3 de sectores atacados fueron banca y finanzas, infraestructura y tecnología y, en menor medida, salud y gobierno. Y bueno, acá mencionar, ¿no?, que lamentablemente muchas veces los ciudadanos son los que sienten el impacto directo de estos ataques, porque trámites digitales no funcionan, plataformas de salud inaccesibles, caídas en servicios públicos o privados. Así que, bueno, es uno de los grandes desafíos, ¿no? El ransomware no solamente afecta a empresas, sino que afecta la vida cotidiana de las personas. Y en lo que respecta a las filtraciones de datos o data breach, también podemos identificar patrones bastante claros en lo que es la región de Latinoamérica, siendo afectados lo que es el gobierno, banca y finanzas y educación. Estos sectores manejan grandes volúmenes de datos sensibles y muchas veces tienen defensas desactualizadas o fragmentadas, y lo que los convierte en blancos fáciles. ¿Y qué es lo que buscan estos actores? Bueno, principalmente información personal o
de clientes o empleados, porque es lo que tiene un mayor valor en los mercados ilegales. Y entre los datos más buscados están identificaciones personales, números de teléfonos, correos corporativos y, por supuesto, contraseñas. Con esto vamos a pasar a otro aspecto de superficie de ataque que no podemos dejar afuera, y son los entornos que son cada vez más críticos, como la nube y los servicios SaaS o Software as a Service. El panorama de amenazas en la nube no deja de evolucionar. Los atacantes están adaptando sus técnicas rápidamente para explotar tanto vulnerabilidades técnicas como errores humanos dentro de las infraestructuras cloud. Y los datos son bastante claros. En el último año, el 61% de las organizaciones reportó haber sufrido algún incidente de seguridad en la nube. Esto es más del doble que el año anterior, cuando solamente el 24% había reportado incidentes. El salto es bastante notable y habla, ¿no?, de una amenaza en crecimiento. Entre las principales tendencias de ataques en la nube y software as a service se destacan estas 5, que tenemos la explotación de vulnerabilidades en servicios SaaS, la ingeniería social, que sigue siendo una táctica efectiva cada vez más, porque los atacantes utilizan inteligencia artificial para poder crear correos de phishing más creíbles y masivos. Luego tenemos el movimiento lateral, que se da cuando el atacante ya está dentro de la red y se desplaza usando herramientas legítimas, aprovechando cuentas que tienen privilegios excesivos o que están mal configurados. Luego tenemos las exfiltraciones de datos automatizadas, en donde los atacantes se llevan grandes volúmenes de información en muy poco tiempo y sin dejar rastros inmediatos. Y por último, el factor tiempo. El tiempo que transcurre entre el compromiso inicial y la extracción de datos es cada vez menor. Esto obliga a las organizaciones a tener procesos de detección y de respuesta que sean mucho más ágiles. Así que, para dar resumen de esta parte, la nube aporta agilidad, escalabilidad, pero si no se gestiona con visibilidad, control de accesos y monitoreo constante, se empieza a convertir en un punto débil y muy atractivo para los delincuentes. Y como todo evoluciona, las amenazas también, vamos a hablar de 2 entornos que están cada vez más presentes en nuestras organizaciones, que son el IoT, o Internet de las Cosas, y los dispositivos móviles. Ambos son claves para la innovación, pero también amplían mucho la superficie de ataque. Por un lado, los dispositivos IoT, como sensores, cámaras, sistemas de automatización, están transformando industrias. Nos ayudan a optimizar procesos, a reducir costos, a tomar decisiones en tiempo real con datos, pero toda esa conectividad constante que los hace tan útiles también los hace vulnerables. Y entre las amenazas más comunes en entornos IoT tenemos accesos no autorizados, por contraseñas débiles o por contraseñas que están creadas por defecto, el robo de datos sensibles o interrupciones operativas a través de ataques de ransomware o de denegación de servicio. Y creo que lo más crítico es que por estar interconectados, un solo dispositivo comprometido puede permitir que el ataque se propague por toda la red. Un ejemplo claro, es el caso de Mirai, que probablemente lo han escuchado, lo recuerden, que fue una botnet que comprometió millones de dispositivos IoT para poder lanzar un ataque de denegación de servicio a gran escala. También se vieron ataques de ransomware dirigidos a cámaras de seguridad, sistemas industriales, entre otros. Y en muchos casos, estos dispositivos no tienen estándares de seguridad robustos o no reciben actualizaciones o están mal configurados. Por eso se vuelve esencial poder implementar medidas específicas para este tipo de industrias.
Y por otro lado tenemos los dispositivos móviles, como teléfonos o tablets, que ya forman parte del entorno laboral de casi cualquier organización. ¿Y por qué son tan atractivos para los atacantes? Por un lado, porque almacenan información personal y laboral. Se utilizan para transacciones financieras. Tienen acceso a redes corporativas y a otros dispositivos que están conectados. Esto hace que los atacantes desarrollen cada vez más malware móvil, desde spyware hasta troyanos bancarios o aplicaciones falsas que suplantan la identidad de instituciones reales para poder robar credenciales. En resumen, tanto IoT como los dispositivos móviles son herramientas súper poderosas, pero si no se gestionan bien, se pueden convertir, en puertas de entrada críticas para ataques que son cada vez más complejos. Y para cerrar esta sección, preguntarnos, ¿no? Frente a todo este panorama del que estuvimos hablando, ¿qué pueden hacer los líderes de seguridad para posicionarse mejor? Así que vamos a compartir algunas de las proyecciones claves sobre lo que espera en materia de ciberseguridad durante el 2025. Todo indica que las medianas y las grandes empresas van a seguir siendo un blanco prioritario para los ciberataques, no va a cambiar. Esto se debe, entre otras cosas, al gran crecimiento de incidentes que están surgiendo en la nube y el uso masivo de credenciales comprometidas y la creciente automatización de los ataques. A nivel general, se proyecta un aumento en lo que es la sofisticación, la precisión y el alcance de las amenazas. La velocidad con la que evoluciona la tecnología, especialmente en la inteligencia artificial, plantea grandes oportunidades para la defensa, pero también grandes desafíos si caen en las manos equivocadas. Y hay dos frentes principales en donde ya estamos viendo movimientos preocupantes. Por un lado tenemos el uso ofensivo de las nuevas tecnologías, como mencioné, la inteligencia artificial, en donde los atacantes usan la inteligencia artificial para poder automatizar campañas, crear phishing personalizados, generar mensajes o archivos maliciosos que imitan el lenguaje humano. También están usando deepfakes y engaños visuales para realizar fraudes financieros o suplantaciones de identidad. Incluso hay modelos predictivos que anticipan vulnerabilidades en los sistemas de defensa. Y por si fuera poco, incluso pueden sabotear los modelos de inteligencia artificial, entrenándolos con datos manipulados o envenenados, afectando, desde diagnósticos médicos hasta decisiones logísticas. Y por otro lado tenemos la evolución del ransomware y los kits de explotación o exploit kits. El ransomware, se está volviendo mucho más selectivo. Como mencioné antes, se investiga mucho a sus víctimas, adaptan el rescate a lo que saben que pueden pagar y también filtran los datos que se robaron para poder aumentar un poco la presión. Las plataformas de Ransomware as a Service siguen creciendo, ¿ok? Y con la ayuda de la inteligencia artificial permiten a cualquier actor con poca habilidad lanzar campañas que son complejas. Los exploit kits también evolucionaron porque ahora utilizan Machine Learning para adaptar los ataques en tiempo real según las vulnerabilidades que van detectando. Y lo más preocupante, creo que era el 80% de los ataques aproximadamente se siguen explotando vulnerabilidades viejas que están sin parchear y muchas veces en software que ya ni siquiera se utiliza. Por último, algo que está cobrando cada vez más protagonismo son los ataques en las cadenas de suministro. Esto es muy importante. Un solo ataque puede afectar a decenas o cientos de empresas que están conectadas,
generando un efecto dominó muy difícil de contener. Así que, en resumen, el 2025 puede ser un punto de inflexión para muchas organizaciones y quienes no se estén preparando ahora van a tener que reaccionar más tarde. Ahora vamos a ver con algunos aspectos específicos que son claves para poder proteger la infraestructura crítica y los entornos en la nube, que bueno, como vimos, son cada vez más comunes en muchos aspectos públicos, financieros, industriales. Primero, es fundamental garantizar una seguridad perimetral sólida, con el uso de firewalls, sistemas IDS o IPS que estén monitoreando y bloqueando accesos no autorizados, pero además muchas brechas en la nube ocurren por errores de configuración, buckets expuestos, permisos excesivos, falta de cifrado. Por eso las configuraciones siempre deben revisarse regularmente. En segundo lugar, la gestión de identidades y de accesos. Debe basarse en el principio de mínimo privilegio. Eso implica asignar permisos según el rol, monitorear accesos y aplicar políticas just in time para accesos temporales. Así que todo usuario o sistema solo debe tener el acceso a lo estrictamente necesario. Otro punto clave es la convergencia entre lo que es IT y OT. Hoy los sistemas industriales están conectados con redes corporativas y eso requiere una segmentación de redes y aplicar protocolos seguros. Esto, obviamente, para poder coordinar muy bien a lo que son los equipos de tecnologías y de operaciones. La seguridad no puede interferir con la operación, pero sí tiene que estar integrada. También es fundamental contar con redundancia y resiliencia, ¿okay? Contar con sistemas de respaldo, mecanismos de failover y planes de continuidad del negocio que estén bien definidos. La infraestructura crítica no se puede permitir estar caída por un ataque más de unos minutos sin generar un gran impacto. Y todo esto debe estar acompañado de monitoreo continuo, como herramientas CCPM que permiten identificar configuraciones inseguras y detectar actividades sospechosas. Recordemos, como vimos, que más del 60% de los incidentes en la nube se deben a errores humanos de configuración y no a fallas técnicas. Y por último, hay que poner foco en los sistemas y aplicaciones que están obsoletas. En sectores, por ejemplo, como el banco o gobiernos, todavía se usan sistemas core que corren en entornos antiguos, con lenguajes de programación que ya no reciben soporte. Podríamos decir que son el talón de Aquiles de muchas organizaciones y no se los puede seguir ignorando. Y por supuesto, ninguna estrategia de seguridad está completa sin capacitación continua. Y quiero hablar de, 4 recomendaciones claves, porque más allá de las herramientas o los protocolos, lo que verdaderamente reduce el riesgo es construir una cultura de ciberseguridad. Esto significa que todos, no solamente el equipo de IT, entiendan su rol en la protección de la información. Saber reconocer un intento de phishing, usar contraseñas seguras, diferenciar lo que es seguro tanto en el entorno laboral como el personal. También implica entrenar, simular y aprender de los errores, porque con tener solamente un plan no alcanza. Bien, hay que ponerlo a prueba y corregir lo que no funcione. Porque la tecnología puede fallar, siempre. Pero si hay conciencia y hábito, la organización está mucho más preparada. Al final del día, una cultura de seguridad fuerte es lo que verdaderamente reduce el riesgo. Y para cerrar esta charla,
quiero hacer una breve síntesis de lo que nos dejó el panorama de ciberseguridad en 2024 y lo que proyectamos para el 2025. Bien, este año evidenció un aumento muy sostenido en la frecuencia y la sofisticación de los ciberataques que afectaron tanto a sectores críticos a nivel global como a estructuras claves en América Latina, en donde las principales amenazas, como vimos, fueron el ransomware, que sigue siendo la principal forma de extorsión digital, los ataques a la infraestructura en la nube y el uso creciente de la inteligencia artificial para perfeccionar campañas maliciosas y automatizar ataques a gran escala. Hoy el cibercrimen está profesionalizado, se mueve rápido y cuenta con mercados clandestinos para adquirir herramientas y datos. Y mientras las amenazas evolucionan, muchas regiones siguen enfrentando desafíos estructurales, como brechas de seguridad, falta de recursos y una madurez muy baja en políticas de ciberseguridad, especialmente en infraestructuras críticas. En Latinoamérica vimos cómo los ataques afectaron a gobiernos, entidades financieras, empresas de salud y energía, y cómo grupos de APT con respaldo estatal o criminal llevaron adelante campañas de espionaje, sabotaje o desinformación. Y el común denominador de estos ataques creo que es la eficiencia. Se aprovechan de errores de configuración, de credenciales expuestas y de la interdependencia digital que tenemos hoy. Así que frente a esto, las organizaciones tienen que repensar su enfoque, porque ya no alcanza solamente con prevenir, hay que detectar rápido, hay que responder bien y hay que recuperarse con resiliencia. Así que, ¿qué podemos esperar del 2025? Vamos a estar viendo ataques mucho más avanzados y personalizados, apalancados en inteligencia artificial, nuevas amenazas a sectores como energía, transporte, salud e IoT por su nivel de conectividad, un incremento en ataques políticos e ideológicos, obviamente en un contexto geopolítico que es inestable, empresas adoptando inteligencia artificial defensiva para poder anticipar amenazas antes de que se concreten. Y creo que una clara división, ¿no? Entre los países que tienen una mayor capacidad y van a invertir en marcos legales y en cooperación internacional, mientras que algunos países más vulnerables van a seguir siendo blancos más frecuentes. Así que, dicho esto, es un buen momento para poder invitar a David Tawada, el presidente del Consejo CI, quien nos va a estar acompañando en la próxima slide. Gracias, Belén, por tu intervención. La verdad es de que muy completa y un excelente análisis. Y quisiera comentar brevemente con nuestra audiencia que rescatando uno de los datos que aportaste de que el 38% de los incidentes en Latinoamérica en el 2024 correspondieron a ataques de ransomware. No hay que olvidar que el ransomware es un tipo de ataque inhabilitante. Es decir, a diferencia de las filtraciones de información, pues muchas veces el dueño de la información se queda con la información y el problema nada más es que se fugó y está circulando en donde no debería, pero sigues teniendo la información. En el caso del ransomware, lo que sucede es que detienes la operación porque prácticamente no tienes acceso a tu información y a veces hasta servidores de bases de datos, de otro tipo de activos digitales, pues son cifrados y eso impide que tu operación
siga fluyendo de manera normal. En ese sentido, y tomando en consideración también algo que comentabas acerca de las cadenas de suministro, que un ataque puede llegar a tener un grave impacto en muchas empresas, en muchas organizaciones que están ligadas a una cadena de suministro. Algo que me ha tocado ver de cerca es justamente ataques de ransomware en la industria manufacturera, particularmente en organizaciones que tienen contratos de entrega de just in time, de tal manera que en el momento en el que el ransomware captura la operación, les impide de alguna forma continuar y quizá la organización no tiene los planes de respuesta a incidentes correctos, a lo mejor no tiene entrenamiento, a lo mejor no tiene recursos para poder sortear este tipo de situaciones, y entonces empiezan a ver quién es el proveedor que los va a ayudar y empiezan a buscar por dónde pueden resolver esto, y pasan días, y entonces en ese trayecto, de pronto los clientes de esta empresa dejan que, habiendo dejado de recibir regularmente los productos que les surtían, de pronto se quedan sin inventario y en ocasiones tienen que parar la producción. Y así es como se ven los ataques en las cadenas de suministro en la manufactura, justamente por el caso de ransomware. Quiero destacar también un comentario que hiciste en el sentido de que ahora los ataques son más selectivos y que buscan entender mejor a la víctima para poder maximizar la utilidad que está buscando el criminal, ¿no? En ese sentido, un ataque, por ejemplo, a una empresa que tiene múltiples contratos de este tipo, pues se vuelve un blanco mucho más atractivo, porque de no pagar y de tomar mucho tiempo en resolver su situación, va a tener múltiples incumplimientos contractuales que tienen penalizaciones. Entonces, ¿qué hago? O me enfrento a las penalizaciones que me van a imponer mis clientes, o mejor le pago al criminal para rápidamente regresar a la operación. No son decisiones sencillas, por supuesto. Lo que estoy tratando de hacer nada más es poner sobre la mesa, pues, qué es a lo que se tienen que enfrentar las organizaciones cuando finalmente son atacadas y el incidente es un incidente mayor. En ese sentido, y tomando en consideración lo que comentabas acerca del panorama de amenazas en su conjunto, no solamente lo que acabo de destacar, pues cada vez se vuelve más importante el que la información que se obtiene a través de una prueba de penetración sea cada vez más útil para la toma de decisiones de negocio. Y aquí quiero hacer la siguiente aclaración. Generalmente se piensa que el reporte de pruebas de penetración es solamente un documento que tiene un valor técnico, que hay que entregárselo a quienes van a estar a cargo de la remediación y quienes están a cargo de la seguridad, para que atiendan las causas raíz de los hallazgos que se obtuvieron. Eso es cierto, y eso es necesario, y esa es una función importante de los reportes de pruebas de penetración. Pero hay otras dos dimensiones importantes que tienen que ver con la decisión, con la toma de decisiones de negocio. Y una tiene que ver con las decisiones de negocio que se toman en la alta dirección, y que no quiero decir que es el único insumo, pero los reportes de pruebas de penetración son una de las cosas que deben de considerarse, sobre todo porque una buena prueba de penetración realizada profesionalmente, que ha sido exhaustiva en cubrir toda la superficie de ataque,
debe de ser una buena herramienta de diagnóstico para entender cuál es la resistencia a ataques que tiene la organización. Y eso es importante, no solamente valora los hallazgos y las fallas que hubo, en muchas ocasiones también es un buen diagnóstico de todo lo que se detuvo, justamente por los controles de seguridad ya implementados. Con eso en la mano, entendiendo los riesgos que ya se materializaron, porque los hallazgos al final del día son eso, riesgos materializados, es más clara la toma de decisiones en cuanto a la asignación de recursos, no solamente los que se requieren para hacer las remediaciones, sino para continuar madurando el programa de seguridad, para ir cubriendo cada vez una porción mayor de la superficie de ataque y para poder tener una mejor postura de seguridad de toda la organización. Pero hay otro elemento. Generalmente, los proveedores del servicio de pruebas de penetración, salvo contadas excepciones, entre las que se cuentan los proveedores de Pentest que ya adoptaron el estándar para reportar pruebas de penetración, son los que sí te entregan un reporte que puedes tú entregar a terceras partes. ¿Quién es una tercera parte? Puede ser un auditor externo, puede ser una entidad reguladora, pero también pueden ser tus clientes y proveedores. Hay relaciones de negocio, Belén, amigos, que son tan cercanas que continuamente se están comunicando información, y una de las cosas que se comunican es justamente el cuándo se hacen las pruebas de penetración y qué resultados tuvieron. Ahora, imaginemos un caso, y con esto termino. Imaginemos un caso en donde tienes a una empresa con 20,000 proveedores. De los 20,000 proveedores están identificados 500 como 500 proveedores críticos. Hay organizaciones que ya tienen un nivel de madurez importante en la gestión del riesgo de su cadena de suministro, y como parte de los esfuerzos que se hacen están el solicitar información que te ayuda a determinar el riesgo. Algunas veces esto se hace a través de cuestionarios, pero ahora con el estándar para reportar pruebas de penetración, lo que puedes pedir es el reporte para terceras partes. Entonces, yo te pediría, por ejemplo, suponiendo que estemos en una relación de negocio, que fueras mi proveedor crítico, yo te diría, Belén, por favor, dame información de tu más reciente prueba de penetración, y si tú estás utilizando el estándar para reportar pruebas de penetración y tú le solicitaste a tu proveedor de pruebas de penetración que te entregara así los reportes, entonces tú tendrías un reporte para terceras partes que me podrías entregar. ¿Cómo llegamos al diseño de ese reporte entre las empresas que se reunieron para diseñar el estándar para reportar pruebas de penetración? El diseño fue en base a un concepto que denominamos de mínimo suficiente. ¿Qué significa este concepto o este principio de mínimo suficiente? Que tú le vas a aportar a una tercera parte la información mínima que tengas que compartir, pero que esa, siendo aún mínima la información, cumpla con el requisito de ser suficiente para la tercera parte para entender cuál es tu postura de seguridad y cuál es tu postura de riesgo. De tal manera que en función de los hallazgos que se tuvieron en una prueba de penetración, tu tercera parte, con el reporte que tú le entregues, pueda tener una buena idea. Además, contiene información que les permite entender también si estás gestionando o no correctamente tus pruebas de penetración y, en términos generales, tu ciberseguridad. Y entonces, a todos los consejos que has ofrecido para enfrentar el panorama de amenaza de este 2025, que es todavía más hostil, pues agregaríamos también
En pantalla estamos viendo un vínculo en donde toda la audiencia puede obtener una copia gratuita del estándar para reportar pruebas de penetración y inclusive participar en una consulta de actualización que tenemos abierta en estas fechas. Entonces, Belén, hasta aquí mi aportación y bueno, agradecido de que nos hayas acompañado y dirigido este webinar que me pareció sensacional. Muy interesante, David, ahí todo lo que comentás. Bueno, yo como últimas palabras, en realidad, comentar que la ciberseguridad ya no es solamente un tema técnico, es un tema mucho más estratégico, más transversal y urgente. Así que el momento para prepararnos es ahora. Pues con esto despedimos entonces este webinar. Le agradezco a toda nuestra audiencia que nos haya escuchado y sobre todo a ti, pues por tu brillante presentación. Esperamos vernos pronto nuevamente. Un placer, David. Muchas gracias a todos. Hasta luego, amigos. Nos vemos.